Uno, Dos. tres. Hola. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están en el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su podcast de confianza con sus amigas de confianza. Y Hope. Obvio. En el día de hoy estamos súper relax, lo pueden ver, lo pueden notar, ¿no? Vamos a hablar de un tema no tan relax. Efectivamente. Bueno, depende de tu experiencia y la nuestra. Claro. Pero sí como que siempre supone un estrés, ¿eh? O sea, al margen de cómo tú lo tomes en general, bastante estresante. Efectivamente. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Las... audiciones. Yo iba a decir los castings y fue como las audiciones, los castings. Efectivamente. Sí, y queremos hablar de esto, señores, porque hace muy poco hemos vuelto al mercado de los castings. Ustedes saben que nosotros estamos, gracias a Dios, al universo, depende de lo que usted crea, en una producción que tiene bastante tiempo, que es bastante estable, entonces hemos tenido pues, la suerte de estar ahí y bueno, estamos relativamente tranquilas, pero hace poco como que nos vino otra vez esa semillita, cuidado, Jope, esa semillita de... ¿Y si hacemos casting? ¿Es parte del entrenamiento? No, lo hago o estoy muy cansada porque estoy haciendo funciones, tengo el tiempo de preparar material. Así que por eso vamos a hablar de eso en el día de hoy. Sí, por las razones que sea, por diversas razones que ya, bueno, vamos a contar aquí. Sí, este año hemos hecho castings. Entonces, sí, vamos a contar un poquito como que nuestra experiencia, pero también nos han dejado en altitaje podcast, claro que sí, vayan a nuestras redes a seguirnos. Nos han comentado y también como preguntado qué pensábamos nosotras sobre, bueno, cosas que suceden a la hora de todo este casting, ya sea cuando te convocan o cuando ya te han convocado y entonces si te mandan el mensajito no te lo mandan. Y bueno, vamos a discutir un poquito sobre esas cosas. Claro que sí. Primero que nada, ¿cómo enfrentamos nosotras como los castings? O sea, yo creo que depende muchísimo también como de la producción, si hay algo que te hace ilusión, si no, si hay algo que tú estás haciendo porque lo necesitas, porque no lo necesitas, porque eso es algo muy importante. Los dos últimos castings, en mi caso, fueron totalmente distintos. Y claro, en una había mucho nervio y mucha expectativa porque era algo como que yo quería mucho, no era de aquí, o sea, que era internacional, suponía mucho estudio porque estaban buscando como cosa muy específica. Y el otro, sin embargo, fue un casting privado, o sea, me llamaron y era con gente que yo conocía, o sea, que sabían cómo yo trabajaba, o sea, como que de repente yo no sentía como la responsabilidad de tener que mostrar cómo yo trabajo, porque saben cómo yo trabajo, ¿sabes? Entonces, claro, fue, o sea, ya partiendo de ahí fueron como dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo vi la convocatoria del primero, que lo digo aquí, era Moulin Rouge, Alemania, yo dije, wow, el musical de mi sueño, porque eso es otra cosa. Esa es otra. Claro. Eso vamos a hablar. No es lo mismo tú presentarte para una cosa que para otra. Que de hecho lo he estado pensando cuando venía para acá caminando. Decía, ok, es que el hecho de qué musical, qué obra, qué proyecto es para el que tú estás audicionando o para el que vayan a traer a Madrid o a donde sea que tú quieras ir. Depende muchísimo. O sea, yo creo que, por ejemplo, traen aquí, no sé, Beetlejuice, yo no sé si me voy a presentar. Claro. Que estoy poniendo cualquier título, ¿vale? Pero, por ejemplo, el año pasado que había School of Rock, ¿qué más? Matilda, que ya llevaba como su segunda temporada. No sé, habían como varios castings a lo que ni siquiera me llamó la atención, por ejemplo, porque yo no me veía o por lo que sea. Pero este año, por ejemplo, han habido muchos castings como guays. Claro, que a ti en particular te llama la atención. Efectivamente. Claro, es que son muy importantes. Yo creo que eso es lo primero, como muy importante, de que te guste o no te guste. A mí me suponía, por ejemplo, en mi caso, el de Moulin Rouge, me suponía como mucho. Sí, como que me estresé solamente viendo la convocatoria, porque es un musical que me gusta mucho el estilo. Igual no es mi favorito, pero imagíname ahí con las medias, los tacones, o sea, de lo que va, pues sí que era como, wow. Me imponía mucho, ¿sabes? Entonces ya desde el principio ya yo iba como, ay, qué batida. Recuerdo que empecé a buscar zapatos de jazz porque lo que yo tenía ya estaban muy desgastados. O sea, como que me puse a tope justo antes ni siquiera de rellenar el formulario de inscripción, ¿sabes? Sí, porque te hizo ilusión. Claro. Fue como que tú te veías también ahí. Porque también hay esa parte como de, ¿no? Ese factor de me veo. O sea, me veo... Sí, de verdad. Que es posible. O es simplemente porque qué guay ese musical, me ha hecho ilusión y me voy a presentar aunque yo no tenga el perfil. Porque ese que sí, que uno no es bruto. Uno no es bruto y uno sabe cuándo sí, cuándo no y cuándo... Efectivamente. Yo la verdad es que para mí, bueno, eso es lo único que tú vas a contar sobre tu experiencia. No, eso fue para como para abrir. Claro.
Claro, porque yo quería preguntarte, bueno, yo creo que mucha gente va a tener seguro la duda de, vale, Lluvia, ¿y cómo es que te han invitado a ese casting, por ejemplo, con la segunda? O en la primera, cuéntame cómo fue ese proceso. O qué, no sé, cuéntame un poquito, obviamente yo ya lo sé, pero yo sirvo un poco como de entrevistadora en este momento. Qué sé yo, por ejemplo, ¿cómo tú te enteraste? Lo primero, que sería guay como que tú me digas. Y antes de ese, ¿tú habías hecho otro casting? Antes de eso yo hice, por ejemplo, el de Chicago, Ujú. que, o sea, que también, o sea, eso tiene que ver mucho, porque es que uno tiene que estar, Chicago es otro musical que a mí me gustaba mucho por estilo, pero bueno, Queremos saber si hubo diferencia, por ejemplo, en cuanto a la gestión, por ejemplo, como la organización de la productora a la hora de convocarte, mandarte los mensajes y todo eso, o sea, porque obviamente era algo internacional, entonces quisiera saber cómo fue, si hubo diferencia, por ejemplo, con Chicago. claro. Realmente, o sea, tuvo como súper organizado toda la parte de Moulin Rouge de Alemania, la primera parte que era aquí, porque claro, yo hicieron casting como fueron a Londres, a Milán y había una convocatoria en Madrid. Entonces, bueno, pues la gente estaba loca y fue bastante organizado, en plan de te va a tocar este día, de tal hora a tal hora. Sin embargo, es cierto que llegando allí éramos un montón de grupos, o sea, ni siquiera sé cómo se organizaron tan bien porque era mucha gente. Yo fui como en el tercer grupo, pero ya antes que yo habían dos grupos y después de mí había más gente de casting. O sea, que eso también era como importante porque recuerdo que hubieron chicas que llegaron a la final de ese día, llegamos juntas, y que se tenían que ir porque tenían trabajo, porque ya iban a ser las 7 8 de la tarde. Claro, la gente tiene trabajo y hace cosas, y hay veces que en el teatro, hay veces que no, pero a todo esto, o sea, tenían cosas que hacer. Recuerdo que en la última fase de ese día, estas chicas se fueron, o sea, como que dejaron claro, mira, yo tengo que trabajar en como 3 chicas y 2 chicos, pero sí es cierto que se organizó muy bien. Lo que sí es cierto es que es un pasadía, o sea, tú tienes que mentalizarte a que tú, Y no todo el mundo puede. claro, O sea, tú puedes, hay gente que sí que puede tener, no sé, que dice, me pido rotación o me pide unas vacaciones, pero no todo el mundo, y tenemos que estar muy claro de eso, no todo el mundo puede pedir vacaciones cada vez que haya un casting. claro. Esa es una de las cosas que quizá podríamos poner como en una cajita de cómo sería De ese casting. sugerencias. Claro, de sugerencia, ese box de sugerencia y de cómo sería ese casting ideal. Bueno, para empezar, que no dure un día completo, porque o sea, sí es verdad que nosotros tenemos que sacrificarnos a la hora de, conchole, es un tiempo, obviamente entendemos que hay muchísima gente, pero no puede ser un día completo, porque en algún momento de la vida yo tengo que Sí, trabajar. trabajar y tengo cosas que hacer. Sí, eso fue bastante. Y en Chicago, por ejemplo, también fue bastante organizado. Yo recuerdo, o sea, llegué bastante temprano, pasé la primera fase, la segunda. Claro, el tema es que eso es otra cosa muy importante. Tú tienes que saber a qué tú audicionas. El chico con el que yo estaba en ese momento, pues también era de teatro musical y tal, y me dijo como que él creía que yo podía hacer una Roxy. Y claro, yo fui de personaje, yo no fui a audicionar de ensemble. Entonces, claro, el casting es totalmente distinto, ¿sabes? Y es cierto que primero bailamos y fue súper guay, o sea, evidentemente pasé porque yo, o sea, mi fuerte es bailar. Luego cantamos y pasé, pero ya al final, o sea, a la final no pasé. Y sí que fue un bajonazo porque pensé como debía audicionar de ensemble, ¿sabes? Que realmente, no solamente por la posibilidad de ese momento, sino porque realmente lo que me gustaba del musical, o sea, me gusta todo, pero lo que me gustaba era la coreografía, o sea, lo que me gustaba era lo que hacían los bailarines, ¿sabes? Pero bueno, que fue una experiencia guay, realmente también fue bonito como poder retarme y de repente, qué sé yo, bailar y después cantar y ver qué bien que había pasado y que después fue que no pasé al otro, pero sí es cierto que me tomó de sorpresa y bueno, lo que ustedes ya saben de la autoestima, de lo que tú, o sea, de cuando tú te sientes más capaz como para una cosa porque tú tienes más tiempo haciéndola, que eso es una lucha que yo tengo conmigo de siempre. Y sé que me juega también en contra. Y por otro lado, por ejemplo, el casting de ayer, porque aparte fue ayer, con esa tranquilidad de que tú, o sea, muy organizado también, o sea, me escribieron desde antes en plan de, sería tal día, o sea, de hecho me llamaron, me mandaron la información, me pusieron a rellenar un formulario, me pidieron la partitura, luego la pista, porque no se sabía si al final el pianista iba ahí. O sea, como que lo organizaron bastante bien, me dijeron que era entre las 11 y la 1 de la tarde, o sea, que bastante corto, que los primeros 50 minutos iban a ser de baile, que luego íbamos a cantar y que luego se iba a pasar como a hacer paso a dos porque también habían cosas de pareja, pero que más de las 2 de la tarde, o sea, como que no se iba a alargar, lo cual súper bien porque claro, es lunes, es día de descanso, yo me fui de fiesta, no lo recomiendo, me emborraché horrible, por eso tengo esta voz, y claro, llegué al casting, o sea, lo hice por querer hacerlo, por cumplir, por el hecho de que ustedes saben que nosotros somos lo que siempre hablamos, un escaparate a un mercado abierto que no se pueden cerrar las puertas, que es importante. O sea, yo fui, me sorprendió muchísimo porque era con un coreógrafo que es bastante famoso aquí. Yo no lo sabía porque no conozco nada. O sea, veo las cosas, pero no sé de nombre. Sí, era un coreógrafo bastante conocido aquí, que hace mucho de teatro musical, que hace mucho de televisión y tal. Y claro, ya el hecho de ese primer encuentro, o sea, de encontrarnos, de bailar una coreo suya, fue muy interesante. O sea, la propuesta estaba muy guay. Fue un rato guay
De hecho, en ese momento ni siquiera me sentí mareada ni borracha. Luego de eso vomité en mi ascensor, pero todo está bien. Pero claro, ahí en el casting súper bien, ¿sabes? Y luego cantar, ver el director musical, más la gente de la producción que me conocían porque hemos trabajado juntos, diciéndome como, qué guay, o sea, que sí puedes cantar, qué chulo. Y claro, a ese casting me dieron respuesta inmediata. Y una de las cosas que, o sea, que me decían, que eso también está muy guay, me llamaron y fue como, mira, te queremos. Aparte había como una comida, un desayuno, como para que se conociera toda la compañía, aunque tú no tomaras la decisión, como para que tuviera qué ambiente iba a haber, cómo iban a estar, quiénes. Y fue muy bonito porque una de las cosas que me decía era como que creían que podían explotar muchísimo como lo de mi voz, que me iban a poner un coach vocal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, qué guay. O sea, qué guay también, ¿sabe? Como Claro, el son cosas que interés. te motivan Claro. y que no solamente se queda en lo del trabajo que tú vayas a hacer en el escenario, sino que también tú sientes como que hay posibilidades de crecer a nivel artístico, como, sí, con eso de cantar y eso. Y es muy loco porque de repente con Moulin Rouge, claro, pasó esa primera fase, hubo una segunda y la tercera ya era, la final era en Alemania. Y claro, ir allí, ver la cantidad de gente que había. De España yo era la única chica, ¿sabes? Y era como, o sea, de repente síndrome del impostor en plan de, claro, pero yo vi un montón de chicas que también eran buenas porque esas chicas no están aquí. También te digo, había que ir hasta allí. O sea, eso es algo que tú tienes que costear, que es otra cosa que tenemos que sacar a colación. Todo el hecho de que los callback estaría guay que se pagaran de alguna forma, que se remuneraran por el tiempo invertido, por el dinero, porque yo no toco piano y necesito un pianista que me lea la partitura, o sea, que necesito ayuda, que necesito ensayar, necesito comprarme unos zapatos, unas medias, el transporte hasta allí, o sea, yo me compré un vuelo hasta Hamburgo, o sea, fui hasta allí. Y claro, también de un día para otro, que eso ya fue bastante feo porque la producción como que no se terminaba de organizar en la última fase, porque como iban gentes de todos los países donde hicieron casting, como que no terminaban de organizarse y al final como que lo dijeron muy tarde y claro, me imagino que hay gente que ni siquiera pudo ir, que no tiene la Claro. posibilidad de comprarse un vuelo a Hamburgo, Ni desde tiene, Milán, desde Italia, desde España, desde... ni le dan vacaciones, ni tienen eso fue una de las cosas que nos dijo una de nuestras seguidoras, que nos puso, nosotros pusimos una cajita de preguntas en altitaje para eso mismo, como para que no hagan preguntas, bueno, lo que dije al principio. Y hubo una chica que nos puso que se ha gastado, literalmente, ella vive en Barcelona, y para venir a Madrid, y 4 veces, o sea, ida y vuelta de castings, se ha gastado 500 euros, fue que dijo. Sí. Y wow, 500 euros, o sea, eso es un alquiler. Claro, ¿quién te remunera eso? O sea, y no solamente eso, el tiempo invertido. Ya imagínate, o sea, esos 500 aparte de las vacaciones, imagínate que ella trabaje de secretaria, no sé, no es su caso, pero bueno, de las vacaciones del trabajo, de Sí, el porque tiempo y... si trabajas de teatro musical, sabe que si tú no vas ese día al teatro, no cobras. Claro, O sea, es así. Yo la verdad es que, por ejemplo, esta vez que me presenté a las cosas, yo estaba súper estresada. O sea, fue súper estresante el proceso de... Porque claro, era como, vas hoy al primer casting, la siguiente semana tiene la segunda fase, la siguiente semana tiene la tercera fase, la siguiente semana la final. Y era como, madre mía, pero ¿y en qué momento yo voy a estudiar? O sea... claro, a la par de hacer función de estar en el teatro. Exacto. Es que en qué Y momento. quitando el hecho de que gracias a Dios, como tú dijiste al principio, tengo un trabajo que por ahora es bastante estable y estaba haciendo las audiciones por unas razones muy alejadas del necesito trabajar. O sea, como que realmente lo hice más por algo que me debía a mí misma, porque, bueno, sentía que necesitaba audicionar para probarme yo cosas. A nivel artístico me sentía súper desconectada de mí como artista, me sentía, no sé si yo le he hablado aquí eso, pero como que necesitaba reconciliarme conmigo porque yo no me sentía capaz de absolutamente nada. Y sobre todo también porque yo solamente he hecho 2 castings aquí, el del Rey León y otro más, de una productora que ni siquiera es de aquí, que es de Italia. Entonces, o sea, a mí me interesaba muchísimo presentarme al casting por el hecho de que los musicales, primero, me flipaban. Segundo, quería que esta productora me conociera porque nunca había hecho un casting con ellos. Y si, por ejemplo, ellos iban a hacer Matilda, por ejemplo, como el año anterior, yo no me iba a presentar porque no hay ningún perfil ahí que me vaya bien. O sea, como que también fue inteligente en ese sentido, claro, de que yo dije, vale, gracias a Dios no tengo esa cosa de necesito trabajo, lo quiero muchísimo, pero sí necesito, porque lo que sí quiero muchísimo era recuperar mi confianza y de sentirme que puedo hacer otras cosas. Entonces fui al casting y dije, tú ves, esta podría ser una buena carta de presentación. ¿Por qué? Porque podría encajar en cualquiera de los dos, o sea, como ensamble, lo que sea. Y la verdad es que, ¿por qué estaba contando esto? Ah, por el hecho de que, claro,
hay que contar con que yo no estaba con Claro. esa ansiedad. Eso es ¿Sabes? muy importante. O sea, es un privilegio impresionante. Y hay muchas cosas que te pueden de ese privilegio. O sea, quiero decir, no solamente el trabajo, No. también el hecho de que el musical te guste o no, también el hecho de que Conozcas a la gente que va efectivamente o sea, la que tú te, productora. claro, que tú ten confianza. Hay muchas cosas que te pueden dar, o sea, que te pueden dar esa tranquilidad y que te cambian al final como el chip. Y claro, es muy fuerte porque yo, perdón que te interrumpa, que yo ayer cuando fui a este casting que conocí a la gente de la producción, o sea que yo he trabajado con esa gente, decía, o sea, cuando salí de ahí, claro, fui muy natural y cero pretenciosa, aparte de que, claro, yo conocía al que iba a ser de productor, asistente de producción, pero claro, el coreógrafo, el director musical, o sea, la gente que realmente sabe que me iban a evaluar como tal, yo no los conocía, pero el hecho de que tuviera esa gente ahí, la gente que sí conocía y que son gente pues, que conozco de hace muchos años, que saben cómo yo trabajo, me daba como la tranquilidad de, claro, ustedes saben cómo yo trabajo, yo no tengo que demostrar nada más que venir aquí, bueno, y disfrutar el casting, que eso lo decimos muchísimo, pero que sabemos que es muy difícil, Demasiado. mucho, y claro, yo me quedé con el pensamiento en la mente de, wow, me encantaría poder rescatar cómo yo me siento y cómo llevarlo a otros castings, o sea, como así como con esta tranquilidad que yo vine, con cero pretensión, que vine a disfrutar, que gocé muchísimo la coreo, que luego canté sin ningún tipo de vergüenza, o sea, necesito encontrar la fórmula para luego Como llevarlo, recordar, ajá, llevarlo a cuando yo no conozca a la gente, cuando esa gente no me conozcan de si tú no nada, tienes cuando trabajo. efectivamente. Sí, sí, 100%. Yo también he hecho lo mismo. O sea, he intentado como. Sí, porque obviamente este no es este es como el segundo casting que yo hago. Y recuerdo que el primero fue para lo mismo. O sea, fueron como 3 años atrás, pero para lo mismo. Porque me acababa de operar de las cuerdas vocales y digo, bueno, déjame ir a este casting. Y fui para ver qué tal me iba aprendiéndome una partitura nueva de otra cosa que no fuese El Rey León. Y, o sea, que fue más o menos por las mismas razones. Y recuerdo que también fue como tú dijiste. En plan, yo no conocía a nadie ahí. Pero el hecho de yo haber ido con un objetivo muy personal que no tenía que ver como con que otra persona tuviera el control, claro, te dota de una paz, de una tranquilidad que a la hora de tú hacer el casting, tú estás como muy relajada, muy aliviada y de hecho como que, claro, el proceso se hace mucho más llevadero y yo decía todo el rato, Dios mío, Señor, cuando yo vaya a otro casting, por favor, yo quiero estar igual de tranquila. Y Yo me acuerdo. sí, fue el de Legally Blonde. Entonces, yo tampoco me la quiero dar aquí de heavísima, pero es muy fuerte. Espérate, voy a hablar bien porque eso fue muy dominicano y seguro que no se entiende. Lo que quiero decir es que no me la quiero dar de guay, no quiero hacerme la guay. Ajá. Pero, y no sé si tendrá que ver con esa actitud que yo tenía en ese momento, pero yo llegué a la final de ese casting. De hecho, en una situación en la que yo nunca en mi vida me iban a decir, no, porque tú vas por un personaje secundario. ¿Qué? Pero sí, yo. Y porque no me veía a nivel de perfil, tampoco fue que investigué mucho. De verdad, yo lo único que estaba era en ver cómo funcionaba mi cuerda vocal en otra canción. Y luego, con este casting al que me presenté, que eso sí fue gracioso, lo puedo contar ya, ¿no? ¿O tú quieres decir Claro, algo? no. Yo fui a un casting, ¿vale? Que me hacía mucha ilusión. Fue el de Wicked. No pasa nada si lo cuento, ¿verdad? Si digo nombres de la No, producción. ¿sabes? Voy a traer algo a colación. Llama me dijo, llama una amiga, me dijo que era muy curioso porque cuando tú, o sea, como que el mundillo de nosotros, porque nosotros hacíamos un casting y de repente, que ahí también puede entrar una de las preguntas, que no se te olvide lo que te iba a decir, que no hicieron, o sea, que de repente ella me dice como se graban vídeos, o sea, como que ustedes pueden hablar públicamente de eso, pero claro, cuando yo estoy haciendo audiciones, o sea, entrevistas para otra empresa, ella trabaja de persona de normie, vamos a decir, de persona normal. Claro, o sea, no se puede revelar ninguna desinformación y hasta que no te cogen, o sea, como que teníamos esa conversación de, wow, qué expuestos al final uno está y como cómo se habla, o sea, no tiene nada de malo que tú cuentes tu experiencia de cómo te fue, de cómo fue con la productora, ni tampoco que de repente la productora, que era una de las preguntas, tú estás haciendo el casting, se graba, hay veces que sí te hacen firmar como de una hoja de derechos, pero hay otra ocasión en la que yo tengo en castings que no me hacen firmar nada, y de repente se graba, y luego está el vídeo en Instagram, Sí. o lo publican como, bueno, el proceso de casting, o una historia, o una foto, y es como, ¿hasta qué punto? Claro, y si yo no quiero que me vean ahí, De o mi eso, imagen, o... de eso también nos escribió una seguidora. Nos preguntó que qué creíamos nosotros de que te hicieran vídeo en la audición y de repente lo utilicen como para publicidad. Mi amor, no. No se hace. Eso no está bien. Es que si tú quieres publicidad, tú tienes que agarrar y buscar otra manera de conseguir esa publicidad, pero que no sea la gente que vaya al casting. Totalmente. No, y aparte, en todo caso, una hojita de derechos que tú
puedes firmar y poner que no, que tú no quieres que te graben, que tú no quieres que te documenten. Esa sería la forma correcta. En caso de que se vaya a documentar, porque sí es cierto que hay veces que se documenta porque se necesita enseñar, por ejemplo, en el caso de Rey León, se graban vídeos porque hay jefes superiores por encima de los directores residentes que tenemos aquí. Claro. Ellos necesitan ver a la gente, no siempre se puede venir en persona y hasta que vienen en persona necesitan ver. Eso es una cosa. No se debería y en todo caso, pues una hojita de derecho. Un permiso. Si te quieres grabar un vídeo como haciendo que tú estabas haciendo las audiciones, elige a tu cast, ponle ropa de audición, haz como un casting final, lo grabas a todito, le dices, hey, ustedes son lo que son, queremos que ustedes trabajen con nosotros. Y entonces a esa persona ponla en el freaking video de publicidad, pero no ponga... La idea es de marketing. Sí, pero no ponga menganito, que fue a la primera fase y en la primera fase le dijiste que no y no podía, después de aprenderse 3 escenas, no le dejaste enseñar ni una. Tú sabes el sufrimiento, el pique que coge esa persona en su casa, encima viéndolo ahí. Y si yo no quiero aparecer también, que no quiero aparecer porque yo tengo que estar... O porque no les convenga, o sea... Claro, imagínate que tengo una producción y que no quiere que sepa que están haciendo casting para otra producción. Es que no sé, hay 1000 razones. Consentimiento ante todo siempre, gracias. Bueno, la vaina esa, lo que yo estaba contando, que yo hice el casting este año, mis razones personales era porque sí, lo que dije, quería que me conociera esta empresa. Segundo, necesitaba sentirme actriz otra vez, aprenderme texto, analizarlo, memorizar, disfrutar. Necesitaba reconciliarme con mi yo artista, verme capaz de ponerme en esa presión, porque es una fucking presión hacer audiciones, obviamente. Y sí, y por eso fui al casting de Wicked. Yo estaba, obviamente, hay un factor de tranquilidad por el hecho de que estamos trabajando, pero sí es verdad. Bueno, también te digo, yo me sentía súper preparada. O sea, yo ensayé pila. Yo me preparé muchísimo. Hizo de todo. O sea, yo... Bailó de todo. Sí. O sea, yo me preparé un montón. Mi amiga Lluvia me ayudó y todo. Mark también, Mark Font. Aprenderme de todo. Comenten aquí si quieren ver el vídeo. ¡No! De las coreografías que preparamos. Es que ella tenía como un miedo irracional, porque decía que lo que menos hacía era bailar. Tenía un miedo irracional es de lo que menos no hago. pudiera como coger las coreografías y que fueran así como bien de teatro musical. Y nos pusimos a hacer coreos, las cuales ella agarró bastante rápido, o sea, lo hizo muy rápido. Bueno. Y fue muy gracioso porque después muchos pasos de la coreo salían en la coreo que le montaron en el casting. La misma, señores. Señores, o sea, les juro, nosotros nos encerramos ahí. Lluvia me hizo una coreografía y literal, o sea, todos los pasos que ella me hizo estaban igual, pero como en diferentes tiempos. No, una locura. Bueno, la cosa está se preparó. Sí, se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Bueno, el punto es que fui al casting, fue muy cool, conocí a gente guay, también me encontré a cara conocida, tampoco tantas personas como yo pensaba, la verdad, sinceramente. O sea, yo pensaba que me iba a encontrar pila de gente que yo conociera. Yo no conozco a nadie, gracias. Llegué ahí, vi a par de gente, hicimos el coreo, fue súper divertido. O sea, el proceso me encantó. Fue súper divertido, estaba súper organizado, la verdad. A nivel de ambiente, tengo que decir que fue más friendly de lo que yo pensaba. Excepto una persona así... Siempre hay la que desentona. La que de verdad, la que quiere brillar. Pero realmente, porque sí, hay como diferentes tipos de manejar esas situaciones así como tan en presión, ¿no? Pero ¿Qué tipo de persona tú eres? O sea, ante los casting, porque siempre está, o sea, por ejemplo, en el casting de ayer había un chico, no, o sea, era chico, ni siquiera iba conmigo, que como que estaba súper metódico, llevó sus zapatos, no hablaba con nadie, ¿sabes? Estaba como calentando la voz antes de entrar a cantar. Luego había otra persona que como en el mismo mood, pero simplemente como callado, ¿sabes? Como aterrorizado, porque la otra persona se veía como muy profesional, como bueno, yo soy un profesional, voy a hacer mis escalas, voy a hacer mis estiramientos. El otro simplemente estaba como sentado. Luego había otra chica que hablaba un montón, o sea, que era como súper friendly, hablaba con todo el mundo. ¿Qué tipo de persona tú eres en los casting? ¿O qué tipo de persona tú crees que tú eres? Exacto. Yo sinceramente, yo creo que depende del casting. Okay. Y de cómo yo me encuentre. Okay. También tenemos que ser conscientes de que yo solamente he hecho 1 con El Rey León, 2 Legally Blonde, 3 Wicked, 4 Los Miserables. He hecho 4 casting en mi vida. Bueno. Post universidad, ¿vale? Entonces realmente no son muchos. Y creo que en cada uno, sí, como que la norma es llegar, saludar a todo el mundo, quedarme callada. Y si veo, por ejemplo, que hay 2 personas que están enfrente de mí que hablan, entonces yo me meto en la conversación. Ok.
soy esa persona, la que Ella se es, mete. ella es. Sí, pero no en plan como, ay, sí, no sé cuánto, yo sabía esto. No, es como, soy súper relajada. Y por ejemplo, si yo veo que puede haber un buen match entre tú y yo, porque ya te he estado escuchando hablando con otra persona, te hablo y te digo, ay, hola, yo soy Carmen Elena, o me meto como Sutil. sutilmente hacia esa persona que sí veo a la que le puedo entrar. Como simpática, pero no sobre simpática. Es como, soy simpática contigo, estamos en esta situación, vamos a relajarnos, así como yo te estoy hablando. Pero tampoco de que, ay, hola, ¿cómo estás? Soy Carmen Elena, Es que también encantada. están esa persona, o sea, también justo, o sea, tú te estás metiendo en la conversación de la gente que normalmente suele estar como hablando súper alto con todo el mundo, ¿sabes? En plan de, Como que están en el parque de Warner, ¿entiendes? La fila. ok. Pues la misma vaina. Pero eso sí, yo creo que yo soy así. Sígueme diciendo, ¿Tú perdón. quién eres? Yo creo que soy, también solo sé como simpática, bastante simpática, pero soy como muy desenfadada. O sea, soy la típica que llega, coge sus auriculares y se pone una canción y está ahí leyendo o nada que ver con el casting. O sea, creo que me relaja más el hecho como de saber que ya yo estudié, ya me preparé, ya no puedo hacer nada, ¿sabes? Porque me estresa mucho cuando la gente empieza como a cantar la canción Ay, una y horrible. otra vez. O sea, imagínate, estamos en la sala como de espera, esa salita donde te suelen poner que tú puedes calentar, hacer lo que tú quieras. Y que de repente la gente siente, o bueno, así maneja su estrés o su ansiedad, sus nervios, que está sola y entonces empiezan a cantar la canción una y otra vez en esta esquina, pero luego hay otra persona aquí cantándola también, y luego hay otra bailando, y luego está siempre la persona que ya se sabe la coreo porque le chivaron el vídeo, entonces están practicando. Entonces yo me alejo como mucho de eso. Entonces soy la típica que me pongo los auriculares, me pongo una bachata y estoy bailando Que no es que bachata. esté mal que lo hagan, No, no, no. porque seguro que muchísima de esa gente no tienen un piso en el cual puedan gritar, cantar. No, y es su Se forma de aprovechan de esa manera. gestionarlo. Igual quieren preparar, o sea, igual necesitan, qué sé yo, pasar la canción 3 veces antes de entrar. Ya está. O sea, no, no Sí, tiene nada de pero malo, pero yo no. Necesito como alejarme de ese estrés, ¿sabes? Y ya estamos ahí, ya es yo estresante la también. situación, los castings son estresantes. Bueno, sigo contando. El punto es que, claro, en Wicked, de verdad, yo fui súper preparada. Me sentí muy feliz. Yo llegué, conocí a dos chicas, a Lola y a Estefanía. Me senté ahí, hablamos ahí, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Y bueno, ¿cómo lo lleva? Bien, sí, no. O sea, lo que estoy diciendo, hablando, pero no era de que Lo justo. Ajá. hablando. Y nada, y vamos a entrar. Obviamente yo sí estaba un poco nerviosa porque este era un musical que a mí me hacía especial ilusión. O sea, yo podía hacer ahí piedra número 45. Uno de mis sueños más grandes es ese ensamble de ese musical, te lo juro. O sea, es como las canciones, las coreos, todas las vainas. Y yo dije, ok. ¿Qué pasa? Ya yo había estado preparada, obviamente ese nerviosismo era por eso, por el hecho de quererlo un montón. Señores, y cuando yo, claro, esa es la primera vez que yo hacía un casting para esa productora. Yo llego y me doy cuenta de que es todo el mundo enfrente, o sea, Uy, tú uy, tienes que cantar la canción delante de todo el mundo. eso es otra cosa. No se pasen. O No, sea, miren, otra cosa que va al buzón de sugerencia. es horrible. Está bien fea, o sea, es fea la sensación, sí. O sea, es que ya una audición te ponen en una situación muy incómoda. Entonces, imagínate también, es como si tú estás viendo a tu competencia, porque sí, somos compañeras, pero mi amor, Sí, eres no, tú o la otra. todita la que estamos ahí estamos para la misma situación. Y es como muy incómodo, pero bueno, whatever. El punto es que, sinceramente, me salió muy bien esa audición. O sea, yo me sentí para lo que yo necesitaba y para lo que yo quería, que era yo decir, diantre, me aprendí una canción nueva, me aprendí un no sé qué, estudié, exploré mi voz en otro registro, pude manejar mis nervios y que me saliera bien la canción. Con mis compañeras fue guay, o sea, sentí como un buen ambiente, Ok. también como de apoyo, ¿sabes? O sea, de que dijeron, diantre, me gusta, no sé cuánto, qué guay, bla, bla. Y adivina qué, ¿Qué? no pasé. Suele pasar. Salí de ahí, pero te digo la verdad, yo estuve tan contenta. Eso te iba a decir. Como siempre decimos yo, paréntesis, sí, sí, así. Ustedes saben que el éxito del casting no es que tú llegues a la final. O sea, ya hemos hablado de esto muchas veces. Es increíble llegar y sobre todo cuando tú necesitas el trabajo y que tú lo deseas. O sea, si hubiese Se un musical necesita. que igual no te gusta tanto, pues tú dices, bueno, es increíble, pero lo que sí es cierto es que el éxito no está en eso. Ya ustedes saben por qué, lo hablamos muchísimo. Esa decisión no está en tu mano. Puede que tenga que ver con tu talento, puede que tenga que ver con tu perfil, puede que tenga que ver con lo que están buscando, con lo Puede que que tenga que quieren ver que ya tengan a la a la persona y protagonista. solo tenga haciendo casting abierto. O sea, mil cosas de las que siempre hablamos que ustedes ya saben, pero bueno, era un paréntesis, ya lo repetimos. Muy bien, necesario paréntesis. La cosa está en que en verdad yo salí súper contenta. Y bueno, a día de hoy yo no sé por qué, puedo imaginarme por qué, pero no, yo no tengo la razón. Entonces simplemente me quedo con el hecho de que me salió increíble. Y luego tuvo una segunda parte muy cool.
Y fue que yo ya había pasado, yo había mandado la convocatoria para Los Miserables. Los Miserables, mi musical favorito, sino uno de ellos. Y también me hacía muchísima ilusión y yo sabía que yo podía hacer algo del ensamble, lo que sea. Ya te había mandado la Yo convocatoria. había mandado la convocatoria y a mí no me llamaron. La gente de mi alrededor ya le había mandado las cosas. ¿Qué pasó? Que el mismo día que me habían dicho que no para Wicked, ese mismo día, a las 10 de la noche, me mandaron una convocatoria para Los Miserables. Y mira, yo no sé, porque yo no conozco esas cosas. Quizás yo me ve la productora y dice, jajaja, esta chica se lo está inventando. O puede ser que no, pero yo creo que por mi casting en Wicked Yo también. fue que me llamaron para Los Miserables, porque es que si no, no entiendo cómo. O sea, Yo no también. entiendo cómo es que el mismo día, a las 10 de la noche, me mandaron la convocatoria. Cuando todo el mundo ya le habían mandado su convocatoria, a mí no, ya habían pasado muchísimos días y yo no había sido convocada. Que eso es otra cosa también, o sea, la productora, bueno, trabajan como quieren y bueno, y hacen lo que quieren y tal, pero sí es cierto que por currículum, o sea, reduce muchísimo las posibilidades de mucha gente que no ha tenido la oportunidad de trabajar, es evidente lo que estoy diciendo, pero bueno, y que de repente son súper talentosas, ¿sabes? Y de repente como que lo reduce a, pues yo que sé, alguien que haya La experiencia. claro, y no todo el mundo, hay gente que acaba de salir o gente que, como digo, no ha tenido la oportunidad de trabajar y que son increíblemente buenas, entonces claro, reduce muchísimo el hecho de, pero bueno. Sí, yo creo Uso de que sugerencia también. sí, ese es un tema bien delicado que hay que tocar, porque me pongo un poco como abogada del diablo, ¿vale? De las productoras y digo, yo como productora creo que me puedo ahorrar tiempo Claro. sabiendo que gente que ya ha trabajado, que ya tiene experiencia, que ya sabe cómo funciona este mundillo, yo no tengo que explicarle tanta vaina. Ya esa persona lo sabe, es menos trabajo para mí y menos No, tiempo, y también depende menos de lo que dinero. tú busques. Si ellos están buscando que sea gente conocida, que sea gente profesional, que ya, o sea, pues lo tienen claro. O sea, quiero decir, imagínate, no, yo solo quiero que mi elenco sea gente que haya ya estado en un musical, que sean conocidas, que sean cara, que la gente, pues también, no sé. Yo creo que un factor también que quizá miran pila es el hecho de, o sea, digo por lo de la experiencia, como gente que aguante 8 funciones. O sea, como que es verdad que tú puedes aventurarte y como que ya sabemos que el talento no es todo en esta profesión. O sea, el hecho de tú rendir, de poder aguantar 8 funciones a nivel vocal, a nivel físico, es un issue. Sí, sí, no todo el mundo. No, y lo común es que tú entras a la producción y siempre la gente se va de baja, siempre. Al mes, a los 2 meses, o sea, siempre hay una baja de me duele el pie, estoy cansada vocalmente, lo que sea, o sea, suele pasar porque es que no es normal, o sea, hay mucho trabajo, la verdad. Y hay gente que se va directamente. Sí, 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 que descubren que no, no. Bueno, pues porque era que yo estaba contando mi experiencia en la vaina, en la audición, por Porque cómo sí, me porque sentía. estamos hablando punto. de eso. Ah, ok. Bueno, nada, el punto es que creo que Que por eso te mandaron el material en la sí, noche. que me mandaron ese material, pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que, bueno, fui al casting de Lo Miserable, me salió muy bien, no voy a contar como especificaciones, pero me fue súper, súper bien y me hizo sentir súper feliz, súper honrada, el proceso fue muy organizado, fue llegar, cantar y hasta luego, en plan, Vale. súper, súper organizado, o sea, entrar por la puerta y decir, Carmen Elena, sí. Entran tú, fulano y mengano. Ah, ok. O sea, súper bien. Fue cerrado. No fue como en Wicked que era delante de todo el mundazo. Y fue muy guay. Me sentí muy, muy bien, muy honrada. Y sobre todo, loca, lo que te digo. En plan, que las razones por las cuales yo me presenté como que se cumplieron. Sí, se cumplieron. O sea, que de verdad. Y como que mucho más de lo que yo pensaba. Se oye como demasiado un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir y nadie que lo impida. Sí. Pero sí, me encantaría como grabar en mi mente, en mi corazón, en todo mi cuerpo, lo que tú decías, esa sensación de tranquilidad y poder tener siempre una razón para hacer el casting que solo tenga que ver conmigo. O sea, es difícil y es de No. verdad como muy idílico. Idílico, sí. Pero sería increíble, lo digo por mí, como hacer siempre un casting solamente pensando en eso de, bueno, a ver qué tal, voy a aprenderme esta canción y me encantaría, me hace mucha, mucha, mucha ilusión y como que ese no se sienta como me pasó en Wicked, que me dijeron que no, era un musical que yo realmente quería estar, que se dio un no, pero yo me sentía tan contenta con lo que yo hice que yo sabía claramente que no tenía sí, que que ver no tenía conmigo. que ver contigo. Wow, ese es el trabajo también, ¿eh? O sea, como tú puedes tener, por eso siempre decíamos nosotras como el hecho como lo de prepararte el casting, hacerlo como a tope todo lo que tú puedas, lo que esté en tus manos, hacerlo al 100% y que ya todo lo que tenga que pasar, o sea, como tener la templanza de saber
que no tuvo que ver contigo. O sea, tener esa seguridad y esa tranquilidad de que lo que tú estaba en tu mano, o sea, lo que tú tenías que hacer, tú lo hiciste. Sí. Porque es un 50-50. En resumen, es responsabilidad, obviamente, con lo que te toca hacer a ti. Y obviamente la autoestima, o sea, como que estamos conscientes de que esto tiene que ver mucho como en cómo tú te sientes, en qué punto vital tú estás, en si es el primer casting o el 15º casting el que te dicen que no. Sí. O sea, sabemos Son que es muchas... duro y que no es, o sea, no estamos hablando aquí como, ay, qué fácil No, todo. no, son muchas ramitas, sí. Son mucha vaina. ¿Tú alguna vez has vivido una situación incómoda en un casting? En plan, no sé, de que hablen sobre tu cuerpo o de lo que sea, o que te hayan hecho una No, comparación. yo creo que no. Más que pues lo de siempre, o sea, que la gente siempre tiene opiniones. Igual algunos de los compañeros que están ahí, directamente no. Qué bueno, pues me alegro. Yo es que he escuchado, Tú sí. no me acuerdo si fue Cheryl, una actriz venezolana, que dijo que cuando ella fue a México a hacer audiciones para telenovela, la ponían a todas las mujeres en fila con una cinta métrica en bikini, delante de los productores, con tacones, y le iban midiendo, en plan, cada parte o sea, como la cintura, la cadera, el pecho, muy fuerte. Gracias a Dios, a nosotros no nos ha pasado nada de eso. Yo no me he pasado nada de eso, en verdad. Ahora, yo no recuerdo ningún tipo de, gracias a Dios, de casting aquí en España. Sí puedo decir que algunas cosas sí han pasado en RD, como de incomodidad. Ok. Siempre la situación con el cuerpo ha salido a relucir. No en el casting, pero por ejemplo, quizá antes de empezar el casting me dicen, no, sí, claro, es que mira, es que tú tienes todo el talento para hacerlo, lo que pasa es que tú tienes que rebajar unas libritas. Eso sí ha pasado. Ay. Sí, me ha pasado. Y con 16 años. Entonces ya tú sabes. Excelente, y excelente edad para que te pase también. Efectivamente. En publicidad sí que me ha pasado. ¿Sabes? De repente decir como tiene mucho pecho o de repente no, los tatuajes, ¿sabes? O sea, son cosas más específicas porque hay marcas que son, yo qué sé, muy específicas con lo que quieren mostrar o que son de lujo y de repente tú vas en bañador, si tú tienes bikini, no, bikini. Si tú tienes tatuaje no se puede o de repente el pelo, ¿sabes? O sea, en casting sí me ha pasado, o sea, de publicidad, eso sí me ha pasado. Pero... Pero entiendo que ahí es como mucho más específico, porque también pues, depende mucho de lo que la marca estén buscando y lo que quieran mostrar. Y bueno, Siempre el si perfil, no eres tú, las cosas que están sí, buscando, ya está. Lo que quieren, fin. ¿Por qué yo estaba diciéndote esto? Porque hiciste la pregunta de que se me había pasado en el casting lo de... Así como una situación incómoda. Ajá. Vale, estaba diciendo de eso, de lo de RD, que en RD sí ha habido como esas situaciones. Una seguidora nos puso varias preguntas en una. Una de esas preguntas fue de por qué en RD son tan eurocentristas a la hora de escoger en las producciones. Bueno, yo voy a partir diciendo que en todos lados, incluso aquí. O sea, no solamente allí. Hay excepción y de hecho eso lo hace como mucho más evidente que ya tendremos un capítulo hablando de esas cosas porque tenemos una persona que quiere venir a compartirlo. Pero sí es cierto que hay música muy específico, como de repente pues El Rey León, que es bastante racializado. En su momento Tina, Book of Mormon, pero no todos los personajes. Book of Mormon para la parte de Uganda y tal. Es que en todos lados, o sea, aquí se sigue haciendo. Efectivamente. Pero eso tiene que ver, pues, bueno, nada. De que, bueno, nosotros hemos crecido y quienes han escrito esas historias han sido gente blanca. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, son los que escriben y obviamente yo me imagino que escribirán desde su punto, no sé si me explico, y obviamente a quiénes van a poner. No, y en ese momento tampoco se estaba como tan deconstruido y no se veía la opción como que de repente se le olvidaba como el hecho de que son personajes y que los actores solamente es como se están prestando como hasta ese personaje y que no tiene que ser literalmente, yo qué sé, como con lo que está pasando de Blancanieves que nosotros le hemos hablado. Una chica blanca, o sea, ya de verdad, ¿no? Siglo XXI, o sea, entendemos que hay cosas como muy específicas y que sí se necesita como un mínimo como del perfil. Esto, tenemos un episodio, si usted no lo ha visto, vaya para allá. Pero sí es cierto que las historias están escritas en su mayoría por gente blanca, todo está un poco basado al final en ese eurocentrismo, que no es solamente en República Dominicana, es en general. Y ahora hay como muchísima polémica con ese tipo de cosas, porque está sucediendo mucho, que de repente, yo que sé, Disney está haciendo como lo de darle una vuelta y que el perfil no sea tan importante, más el talento, que sí sea como lo primordial. Y claro, también cómo la gente lo recibe, eso al final tiene mucho que ver. Porque si al final, o sea, el público y la gente que lo consume lo recibe mal, pues se deja de hacer y otra vez se vuelve otra vez a lo mismo. Entonces, es un trabajo de todo el mundo de construirse. Es de todo el mundo, porque es verdad que, o sea, tú no puedes cambiar la historia, tú no puedes cambiar quién fue que la escribió.
¿Entiendes? Y esa persona habrá escrito esa historia desde sus vivencias, desde su imaginario, y si esa persona es europea o es americana, pues hablará desde sus, Su experiencia. su experiencia y punto, y serán su personaje. Ahora, el hecho de que luego esa historia caiga en manos de una productora que vea que no es relevante la raza de esa persona o lo que sea, cualquier factor, cuerpo, whatever, ese es otro key del asunto, ¿sabe? Que esa productora lo pueda ver, que lo pueda ver los compañeros de trabajo de quien sea que cojan, o sea, ese cast, y la persona que lo recibe, y el público, o sea, son demasiada vaina. Sí, y eso yo creo que, o sea, que viene más para atrás, al final también tiene que ver muchísimo con que la gente que han tenido voz y que han podido escribir públicamente y narrar la historia, pero eso con todo, digo la historia, me refiero a las noticias, a una novela, a los acontecimientos, siempre han sido la gente blanca, entonces sí es cierto que el discurso de los otros no es que no exista, porque sí existe, pero nunca está, o sea, nunca está expuesto para el resto. Efectivamente. Entonces muy difícil, es muy difícil. Ella también ponía como entre las preguntas que por qué tan difícil como entrar en el anillo. ¿Te acuerdas que cuando estábamos hablando como del episodio, de este episodio, hablábamos como, siempre son la misma gente? Ujú, No, sí, no. ujú. Nosotras tenemos, o sea, podemos decir desde nuestra experiencia que no siempre son la misma gente. O sea, por Sí. ejemplo, en la producción del Rey León, sí es cierto que hay como, o sea, es muy abierto. Y te estoy diciendo abierto de que, de verdad, de que si tú haces las audiciones y tú tienes el talento y las cualidades para lo que se está buscando, Y la suerte de que hay ese espacio sí, de que se está libre. buscando eso, te van a coger. O sea, por lo menos en la producción, o sea, en Rey León, de la que nosotros podemos hablar, yo nunca he visto de que de repente como, no, pues coge a fulanito porque... Es famoso. Ajá. O es amiguito de fulano. O sea, y al final esa cosa también que no es que no sucedan. Caen por tu propio peso. Al final tú te das cuenta, como nosotros decimos, quién puede aguantar 8 funciones, quién no. O sea, eso al final es matemática. Pero lo que sí es cierto, que yo lo veo como bastante abierto. Sí es cierto que existen personas que de repente han tenido, yo qué sé, trabajo desde que tienen 10 años en teatro musical y que han trabajado toda su vida y de repente pues tienen un protagónico con muy poca edad, que sí es cierto que se le da el beneficio de la duda, por ejemplo, en castings como el que tú dijiste. Mando mi currículum y si de repente yo fui Blancanieves cuando tenía 10 años y de repente luego fui Cenicienta cuando tenía 12, 18, 19. Sí es cierto que en el currículum, o sea, al final es tu carta de presentación también, ¿sabes? Ujú. Que ahora cada vez menos porque está todo esto de las redes sociales y de los vídeos y de los self-tapes, pero sí es cierto que al final es una carta de presentación y esa gente al final le dan un poco como el beneficio de la duda. Te cito a la final, que Exacto. también es una trampa, eso es algo de doble filo porque que una persona haya trabajado en una producción no te garantiza que, o sea, que vaya a dar la talla, me odio esa expresión, para esa que tú estás haciendo, o no significa que vaya a poder aguantar 8 funciones, o no significa que de repente para el papel que tú le estás poniendo, que en el otro musical donde tuvo hizo algo totalmente distinto, vaya como a rendir como rindió en el otro. Pero claro, sí es cierto que se le da el beneficio de la duda, y eso sí siento que es un anillo como más reducido, ¿sabes? Si al final tú has hecho eso, muy probable que te llamen a la final, o que si tú no puedes mandar el self-tape, que no te digan nada, igual, que igual te citen, pero claro, ya hay una carta de presentación de antemano que los proyectos que tú has hecho, que te han visto en el escenario, que han visto lo que tú puedes hacer, o sea, es que un poco, pero en general, la cosa que yo que sé que no son lo principal, y productora como por ejemplo Stage, la de Rey León, promoción no pagada, es bastante abierto, o sea, los Súper castings, bueno, abierto. son abiertísimos, los castings de Súper hecho, abierto. Yo entré por una audición audición abierta abierta. y yo ni sabía que era para Rey León. Son Porque súper encima abiertos. son como audiciones para stage y tú ni sabes ni para qué producción es porque ellos tienen varias. Y así Víctor también, el que está haciendo de Mufasa ahora, entró conmigo. O sea, Y yo, por ejemplo, para el casting de Moulin Rouge, que ni siquiera era de aquí, era alemán, también fue súper abierto, era una convocatoria y ahí había gente, es que había, la cantidad de gente no te puedo explicar. Y aquí en España, porque luego lo que te digo, se hizo en Milán, se hizo en Londres, o sea, tuvieron como varias ciudades. Y claro, aquí había de todo y para todos. O sea, de mi grupo, imagínate que yo te digo que eran como 6 grupos, no sé, a saber, por lo menos de que yo supiera. Y de mi grupo, pues, igual éramos 80 chicas y luego pasamos 20 a la final, ¿sabes? O sea, que sí se tomaron el tiempo y que fue bastante arduo también. sí, yo diría que sí es verdad que es difícil pasar por el anillo. Ahí el factor suerte es una Sí. realidad. O Sí, sea, aunque sí. dicen, no, eso no es suerte, todo es trabajo. No, no todo es trabajo. Hay gente que ha trabajado el cuádruple que yo. Sí, Y que lamentablemente no ha podido estar en el momento indicado, la oportunidad indicada, donde se preparada. buscaba algo como ellos, sí, Sí, o sea, el factor suerte está. sí. Ahora,
yo no siento que las cosas están tan cerradas como quizás en algún otro momento. Yo sinceramente no lo siento tan cerrado. Quizás es que yo, Carmen Aguilera, tengo un sesgo impresionante. Bueno, también te digo, no lo sé hasta qué punto, porque tampoco es que yo sea una persona con el perfil más fácil de tú encajar en cualquier musical. Claro. Entendemos que las luchas son diferentes, o sea, son diferentes las luchas, o sea, de repente no va a pasar lo mismo de una persona negra a nosotras que somos racializadas, no va a pasar lo mismo con una persona asiática, ¿sabes? O sea, es diferente, o sea, evidentemente el grado, el discurso, Claro. lo de los perfiles es totalmente distinto. A mí me hizo mucha gracia que un compañero de nosotras me dijo, bueno, yo le estaba contando, no, porque sí, Lo Miserable, no sé cuánto, y dice, wow, qué guay, Carmen Elena, no sé qué tal. No, es que claro, es que mira, tú das una patada en Gran Vía y salen 500 mujeres bellas, preciosas, no sé cuánto. Pero claro, es súper difícil encontrar tu perfil. ¿Y tú, eso es positivo o negativo? Exacto, yo me quedé como, vale, espérate, ¿qué significa eso? ¿Que yo no soy bella? ¿O de qué tú me estás hablando, chico? Bueno, al Que no final tengo yo lo posibilidades entendí. de... O sea, al final lo entendí. Fue como que él quiso decir de que, claro, una persona que tenga mi talento, pero que sea gorda y joven, es más difícil de encontrar, quizá, para la diversidad que quieren mostrar en el escenario. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? sí, sí. Y ya No, y está. que al final eso juega a tu favor o en contra. Nosotros hemos hablado de eso, o sea, de gente que de repente es súper talentosa, pero tiene un perfil muy específico y es muy difícil que lo encajen en otra cosa. A veces se le da la oportunidad, pero en general no es como que tú lo veas y digas, ah, sí, él puede hacer tal cosa. No, que tienen perfiles como muy Sí. específicos. Y también te digo, yo creo que la gente, por ejemplo, como él dijo de, no, tú das una pata en Gran Vía y salen 500 mujeres bellas, yo me imagino que él se habrá referido a mujeres delgadas, blancas, guapísimas, estas mujeres que son súper inteligentes y talentosas, ellas tendrán su lucha y la lucha de ella es que hay demasiadas iguales, o sea, de que podría ser, qué sé yo, Ana, pero podría ser Paula también, ¿sabes? O sea, Sí, sí, son luchas y distintas. que la diferencia quizá entre una y otra, sabrá Dios, o sea, se le hará mucho más difícil a la productora elegir entre 500 mujeres blancas en este país, ¿sabes? A ver, ¿Qué tú hay crees sí, dime. si hacemos una segunda parte de este episodio? Wow, esto es verdad, porque que tenemos No, un hay pila de cosas que preguntas hablar. de las que nos mandaron también, o sea, siguen habiendo como un montón. Ujú. Y son las 6. O sea, yo estoy maquillada porque ahora nos vamos a hacer función, ¿verdad? Pero ella hace función y no está maquillada. Yo no estoy Y a maquillada. las 7 es el calentamiento, entonces. Sí, podemos despedirnos con una última pregunta que te Claro que quiero sí. hacer. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo sí? ¿Qué tú no tolerarías en un proceso de audición? Ella para cerrar dice. Esta pregunta la vamos a dejar para el siguiente capítulo. Si usted quiere saber la respuesta, claro que es muy compleja. O sea, hay muchas cosas. Sí, no, sí, tienes toda la razón. Y además me voy a quedar con todas las ganas de lo que nos De contaron los seguidores. las... Claro, Sí. solamente al final respondimos 1, 2, 3. O sea, hablamos de 3 de las preguntas, bueno, más o menos, porque lo de los perfiles y el anillo eran 2 de varias preguntas que no hizo esa seguidora. Señores, respondan a la cajita. Como dijo Carmen, eso es anónimo, no que vamos a decir. María del Pilar dijo que su casting con Stage fue horrible. No, 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 no. Bueno, a menos que ustedes digan, ah, mira, este no me importa que sea Que se diga, anónimo. claro, o Ajá. sea, que anónimo, que no pasa nada, simplemente queremos saber la experiencia, porque como Carmen dice, pues sí, la experiencia, o sea, de cada uno es diferente, igual tú has hecho 3 castings, igual has hecho 10, y dependiendo de eso también varía, entonces... O estamos aquí hablando disparate. Sí, no es Obviamente la verdad nosotros estamos... absoluta esto. No, estamos hablando de nuestra experiencia y quizá tenemos algo increíble. Y si quieren debatirnos algo, díganoslo. Y me encantaría saber como tu opinión de cómo es todo que tú piensas o si tú no estás de acuerdo con esto o Si si quieres saber sí. más del proceso, de cómo se hace, Ajá. qué sé yo, que de repente se baila, se canta, que cómo fue Sí. en los casos de nosotras en diferentes castings. Que Todo de eso lo hecho podemos hablar. nos lo preguntaron, o sea, ¿Sí? nos preguntaron algo Esa no así la vi. como de los castings, como de que, no sé, Ah, sí lo vi, sí la vi, sí la algo de vi. cómo Sí, preparar. pero no lo diga porque, Vale. ajá, y también como el tema de los self-tapes, porque Ajá. ahora se tenía que ver con eso. Se pide muchísimo, o sea, ahora tú haces una audición y te piden vídeo. Tenemos que hacer una segunda Sí, parte, sí, sí, es definitivamente. que es muy largo. Porque Y además, aparte al final hablamos como ambiguamente de los castings, pero realmente estaría guay como, pues sí, detalla un poco el proceso y cómo uno se sintió, no sé, sí, creo que sería guay. sí, no, y pregunta full como esa, yo quiero saber, o Yo sea, también. ¿qué tú no tolerarías? No, sí, sí, Porque yo lo tengo claro. Y por yo también. ejemplo, también más sugerencias, tipo, por Abuso de favor, sugerencias. digan que no cuando es que no. Manden un mensajito diciendo Ah, sí. Eso muchas también gracias. hablaban ahí de eso, sí. De lo importante que te digan que no. Y sí, loca, cuando a mí ayer me llamaron para decirme que sí, fue como, y fue muy inmediato, es como, qué bien. O sea, que aunque hubiese sido un no,
es como qué bien que te lo dicen, o sea, ya dejo de dedicarle energía a eso, de estar pensando, de estar esperando, puedo seguir con otros proyectos o igual, yo qué sé. Con tu vida. Sí, sí, porque al final ustedes saben que es muy difícil separar al yo del yo artista, eso también lo hemos hablado, entonces claro, por favor, estaría bien, al buzón de sugerencia. Bueno, ya vamos a dejarlo aquí para Eso. continuar después con una segunda parte de este episodio. Vamos a poner la cajita para que usted haga sus preguntas y no su pregunta, que nos cuente también sus experiencias y así nosotros la compartimos aquí, Ujú. porque sabemos que Sí, esto es una labor de todos sí, si tú los ves que es castings. muy largo o lo que sea, pues no puede escribir por el DM de Instagram También o por el al mail correo. altitajepodcast@gmail.com. Altitaje Podcast, estamos en TikTok, estamos en Instagram. Y nada, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí. Este ha sido bastante largo, Sí, después de haber tenido unos episodios como más más cortitos. cortito. Ujú. Bastante entretenido, yo creo también. Nada, señores, pórtense bien. Sean felices. Comenten en la cajita, por favor. Y nada, esto fue Altitaje Altitaje Podcast. Podcast.